No me refiero a lo que dicen las películas, eso de ver un túnel de luz o escuchar voces del más allá. Me refiero a algo mucho más real, mucho más doloroso, la claridad. Esa claridad brutal que llega cuando el cuerpo falla y la mente, por primera vez en años, deja de mentirse a sí misma. Eso fue lo que me pasó a mí aquella madrugada en la que el corazón me traicionó antes de que yo supiera que ya había alguien más que me había traicionado mucho antes. Sobreviví al infarto, con cicatrices, con miedo, con una segunda oportunidad que no pedí pero que llegó. Lo que no sobrevivió, lo que quedó sepultado bajo las mentiras y los secretos que descubrí durante esos días en el hospital, fue mi matrimonio. 22 años. 22 años que pensé que eran míos, que eran nuestros, y que resulta que nunca lo fueron del todo. Esta historia fue compartida en foros y comunidades en línea donde muchos hombres han relatado experiencias similares. Es la historia de lo que pasa cuando la vida te da una segunda oportunidad y tú descubres que la primera ya estaba llena de mentiras. Tenía 53 años cuando me llevaron de urgencia al Hospital General de Zona en Guadalajara. Era un miércoles por la noche, finales de octubre, y yo había llegado a casa después de una semana particularmente pesada en la empresa donde trabajaba como supervisor de logística. Llevaba días con una molestia en el pecho que yo atribuía al estrés, a la mala alimentación, a las madrugadas frente a la computadora cerrando pedidos que nunca terminaban. No le di importancia. Los hombres de mi generación no le damos importancia a esas cosas hasta que el cuerpo decide que ya no tiene más que decir con palabras. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, mi esposa había dicho que tenía dolor de cabeza y se había acostado temprano. Sentí algo que no sabría describir de otra manera que como un puño apretando desde adentro. El brazo izquierdo empezó a doler con una intensidad que me quitó el aliento. Me levanté de la silla y creo que alcancé a gritar su nombre 2 veces antes de caer. Ella llegó al hospital 1 hora después de que la ambulancia me recogiera del piso de la cocina. 1 hora. El vecino de enfrente, don Ernesto, un hombre mayor que siempre estaba despierto porque tenía insomnio, fue quien escuchó el golpe y entró porque la puerta de la cocina había quedado entreabierta. Él llamó al 911. Él se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos. Él fue quien le marcó a ella al celular mientras yo iba en la ambulancia. No sé dónde estaba mi esposa esa noche. Ella dijo que estaba dormida y no escuchó nada, que el teléfono tardó en despertarla, que estaba muy asustada. Pero 1 hora, para quien ama a alguien, es una eternidad que no se explica fácil. En ese momento no le di importancia. Estaba vivo de milagro, me decían los médicos. Había tenido un infarto agudo al miocardio, el tipo que ellos llaman el widowmaker, el que no perdona. Y sin embargo, yo estaba ahí, en una cama de hospital, con tubos y monitores y una enfermera que me hablaba con esa calma profesional que da más miedo que los gritos. Estaba vivo. ¿Para qué iba a ponerme a cuestionar dónde había estado mi esposa? Los primeros 2 días estuve en terapia intensiva. Mi hijo mayor, que entonces tenía 27 años y vivía en Monterrey, tomó el primer vuelo que encontró. Mi hija menor, de 24, llegó en camión desde Puebla, donde estudiaba una maestría. La habitación se llenó de flores, de rezos, de tías y cuñados que lloraban en el pasillo. Mi esposa estuvo ahí todo el tiempo, o eso parecía. Lloraba, me tomaba la mano. Les decía a todos que yo era su vida, que no sabía qué haría sin mí. Yo la miraba y sentía algo que no era amor. Exactamente, era gratitud, era alivio, era la sensación de que después de todo, lo que habíamos construido juntos valía la pena. Qué equivocado estaba. Al 4.º día me trasladaron a una habitación normal.
Ya podía hablar con más claridad, comer algo ligero, ver el techo sin que me zumbaran los oídos. Mi hijo se quedó conmigo esa tarde mientras mi esposa fue a casa a recoger algunas cosas y a descansar un poco. Mi hija había salido a comprar algo de comer. Estábamos solos, mi hijo y yo. Él estaba sentado junto a la cama, con el teléfono en la mano, callado. Yo lo conocía bien. Cuando está callado así, con los hombros apretados y la mirada fija en nada, es porque algo le pesa. ¿Qué tienes?, le pregunté. Él levantó los ojos. Dudó. Nada, papá. Descansa. Hijo, soy tu padre. Y acabo de estar a punto de morirme. No me vengas con nada. Silencio. Otro silencio largo. Luego, él puso el teléfono boca abajo sobre sus piernas y me miró. ¿Cuándo llegaste al hospital, papá? ¿A qué hora? A las 11:15, más o menos. ¿Por qué? Mamá llegó después de medianoche, casi 1 hora después. Ya sé. Me dijo que estaba dormida, que no escuchó el teléfono. Mi hijo asintió muy despacio. Ese asentimiento no era de acuerdo. Era de alguien que sabe algo y está midiendo si debe decirlo. ¿Qué sabes tú?, le pregunté. Papá, no es el momento. El momento es ahora, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me esperaba, viniendo de un hombre con el pecho lleno de cables. El momento es mientras estoy vivo y puedo escucharte. Él respiró profundo. Se pasó la mano por el cabello. Y luego me dijo algo que cambió todo. El lunes, cuando llegué al hospital y mamá fue a descansar un rato, la seguí. No fue a casa, papá. Fue al estacionamiento del centro comercial Plaza Patria. Estuvo ahí casi 40 minutos. Yo me quedé en la calle, desde lejos. Cuando salió con alguien. Un hombre. Se despidieron en el carro. El monitor cardíaco hizo un pequeño pico. La enfermera asomó la cabeza y yo le sonreí para que no se alarmara. ¿Estás seguro de lo que viste?, le pregunté. No fue un abrazo de amigos, papá. No dijimos nada más por varios minutos. La televisión del cuarto estaba encendida en silencio, con imágenes de un noticiero que pasaba sin que ninguno de los dos lo viera. Yo miraba el techo, contaba las grietas del plafón. Pensaba en los 22 años, en los 2 hijos, en la casa que compramos juntos en la colonia Chapalita, en los viajes a Manzanillo, en las Navidades, en todo lo que creía que era real. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás viendo este video y todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. La mayoría de las personas que nos acompañan cada semana aún no lo están, y eso nos hace muy difícil seguir creciendo y traerte más historias como esta. Suscribirte es gratis. Solo toma un segundo y activa la campanita para que no te pierdas ningún caso nuevo. Cada suscripción nos ayuda más de lo que imaginas. Salí del hospital 10 días después. Tenía órdenes estrictas, reposo, medicamentos, nada de estrés. Eso último me pareció casi gracioso, dado lo que ya cargaba adentro. Durante esos días no le dije nada a mi esposa. La observé. Con esa nueva mirada que dan las certezas dolorosas, empecé a ver cosas que antes no había querido ver, o que había visto y decidido ignorar porque era más cómodo no saber. Las salidas frecuentes al gimnasio que duraban el doble de lo que debían. El teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Las noches en que se dormía temprano, demasiado temprano, con el celular bajo la almohada. La manera en que a veces miraba la pantalla con una sonrisa pequeña y luego la borraba en cuanto levantaba los ojos y me encontraba viéndola. ¿Cuántas veces vi eso y pensé que era algún meme que le mandaba una amiga? ¿Cuántas veces decidí no preguntar? El hombre que había sido antes del infarto era un hombre que evitaba los conflictos, que prefería el silencio incómodo a la pelea.
que pensaba que mientras no hubiera pruebas, no había problema. Pero el infarto te cambia algo en la cabeza, no solo en el corazón. Te quita el lujo de la indiferencia, te hace entender que el tiempo no es infinito y que vivir con los ojos cerrados no es vivir, es esperar. Le pedí ayuda a mi hijo. No quería hacer nada a las malas, nada que pudiera causarme otro susto médico, y tampoco quería equivocarme. Necesitaba saber con certeza antes de decir una sola palabra. No tardó mucho. Mi hijo era administrador de sistemas. Sabía moverse en esas cosas. No tuvo que hackear nada ni hacer nada ilegal. Simplemente, un día que mi esposa dejó el teléfono cargando en la cocina, mientras yo la entretenía en la sala con una conversación sobre los medicamentos, mi hijo desbloqueó la pantalla. Ella nunca le ponía contraseña al teléfono en casa, porque no tenía nada que esconder, decía siempre, y tomó capturas de pantalla de lo que encontró. Esa noche, cuando ella ya dormía, mi hijo y yo nos sentamos en el estudio con la puerta cerrada. Lo que había en ese teléfono era suficiente para destruir todo lo que yo creía que era mi vida. Mensajes, cientos de mensajes con un número guardado como Doctora Lorena Fuentes, que resultó ser todo menos una doctora. Conversaciones que iban desde hacía 3 años. No era una aventura reciente, un desliz, una locura de un momento. Era una relación paralela sostenida durante 3 años, mientras yo trabajaba 12 horas diarias para pagar la hipoteca, mientras me mataba de estrés en una empresa que me estaba consumiendo, mientras ella me decía que me amaba y que éramos un equipo. El nombre del hombre era Rodrigo. Tenía 44 años, era divorciado, trabajaba como representante comercial y vivía en la zona de Zapopan. Lo había conocido en un curso de desarrollo personal al que ella fue hace 4 años, uno de esos que yo mismo le pagué porque quería que estuviera bien, que se sintiera realizada, que tuviera sus propios espacios. ¡Qué irónico! Le pagué el boleto para que conociera al hombre con quien me engañaría. En los mensajes no solo había palabras de amor o deseo, había planes, conversaciones sobre el futuro, sobre cuándo iba a decidirse, sobre cuánto tiempo más podía seguir así. Y en uno de los mensajes, enviado apenas 2 semanas antes de mi infarto, ella había escrito algo que se me quedó grabado en la memoria como una cicatriz. Sé que es difícil, pero a veces siento que ya le viví su vida, que ya le di lo que tenía que dar. No sé cómo seguir fingiendo. Ya le viví su vida. Leí eso 3 veces, 4. Y cada vez que lo leía sentía algo diferente. Primero rabia, luego una tristeza tan pesada que no tenía palabras, luego una extraña calma que no supe reconocer en ese momento, pero que después entendí que era la calma de quien ya tomó una decisión. Mi hijo me miró y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le dije que me fuera a dormir, que yo necesitaba pensar, que no dijera nada todavía, que me dejara manejar esto a mi manera. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón del estudio hasta que empezó a clarear el cielo por la ventana, con una taza de café de olla que se enfrió sin que yo la tocara, mirando las fotos que están en el librero. Nuestra boda. Los niños de pequeños. Un viaje a Oaxaca que hicimos para nuestro 10º aniversario, una familia que parecía real. Pensé en el hombre que había caído en el piso de la cocina. Pensé en la ambulancia, pensé en la hora que tardó ella en llegar. Y pensé que quizás, mientras yo estaba en el piso, sin saber si iba a despertar, ella estaba con él. No lo sabía con certeza, pero lo pensé. Y ese pensamiento no se fue. Tomé 15 días para recuperarme antes de actuar. 15 días en los que seguí tomando mis medicamentos, siguiendo el régimen que me había dado el cardiólogo, caminando 30 minutos cada mañana por el parque de la colonia.
15 días en los que ella me preparaba el desayuno y me preguntaba cómo me sentía y me daba el beso de buenos días. Y yo respondía con normalidad porque había aprendido, en ese tiempo, a sostener una mentira con la misma tranquilidad con que ella sostenía la suya. Busqué un abogado, un amigo de años, Armando, que llevaba casos de familia y que era de los pocos a quienes yo confiaba algo así. Me reuní con él en su despacho de la colonia americana, un jueves por la mañana, mientras ella creía que yo tenía cita con el cardiólogo. Le expliqué todo, le mostré las capturas, le pregunté cuáles eran mis opciones. Armando me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, abrió un cuaderno y empezó a escribir. «Tienes suficiente para iniciar un divorcio por causal», me dijo. En Jalisco, la infidelidad documentada puede afectar la distribución de bienes si se demuestra que hubo ocultamiento o uso indebido del patrimonio conyugal. ¿Sabes si ella ha movido dinero de alguna cuenta compartida? Eso no lo había pensado. Esa noche, con discreción, revisé los estados de cuenta del banco. Encontré algo que no esperaba. En los últimos 18 meses, de una cuenta de ahorros que teníamos para emergencias familiares, habían salido transferencias por un total de casi 80,000 pesos. Montos pequeños, de 2 a 5,000, espaciados en el tiempo para no llamar la atención. La cuenta tenía acceso para ambos. Volví con Armando. La cosa se ponía más seria de lo que yo había querido. ¿Quieres confrontarla primero o quieres que iniciemos el proceso legal desde ya?, me preguntó. Primero quiero hablar con ella, le dije. Necesito escucharla decir la verdad con su propia boca. Después de 22 años, me lo debo. Armando asintió. Hazlo en un lugar donde no haya manera de que la situación se salga de control. No en casa, si puedes evitarlo. Y no solo. Elegí un domingo por la tarde. Mis hijos estaban en casa. Les había pedido que se quedaran ese fin de semana sin explicarles el motivo real. Ella y yo nos sentamos en la sala. Yo había preparado lo que iba a decir. Lo había ensayado mentalmente docenas de veces durante esos días. Pero cuando la tuve enfrente, cuando vi su cara tranquila, despreocupada, con la taza de té en la mano y el televisor apagado, todo lo que había preparado se evaporó. Y lo único que me salió fue: ¿dónde estabas la noche que caí en la cocina? Ella frunció el ceño. En casa, ya te dije, estaba dormida. ¿Todo el tiempo? Sí. ¿Por qué me preguntas eso otra vez? Porque no creo que estuvieras en casa todo el tiempo. Silencio. Un silencio que duró quizás 3 segundos, pero que se sintió como mucho más. Vi algo cruzar por su cara. Algo pequeño, fugaz, miedo quizás, o el cálculo rápido de alguien que está decidiendo cómo responder. No sé qué quieres decir, dijo ella. Saqué el teléfono. Abrí las capturas de pantalla, se las puse enfrente. No hubo gritos, no hubo drama de telenovela. Eso fue lo que más me sorprendió. Ella miró la pantalla, y lo que vi en su cara no fue culpa ni arrepentimiento. Vi resignación. Como si una parte de ella supiera que esto llegaría algún día y hubiera estado esperando, cansada de esperar. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, preguntó. Desde el hospital. Asintió. ¿Y los niños? Nuestro hijo vio algo. Fue él quien me abrió los ojos. Ella cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, los tenía brillosos, pero no lloró. No todavía. ¿Qué quieres saber?, dijo. Todo, le respondí. Llevo 22 años contigo. Me lo debes. Lo que siguió fue una conversación de casi 2 horas que no voy a reproducir en detalle porque hay cosas que pertenecen al dolor privado y no al relato público. Pero sí puedo decir lo esencial. Ella confirmó todo. 3 años con Rodrigo. Un hombre que según ella la hacía sentir vista, que la escuchaba, que le prestaba atención de una manera que
Dijo, yo había dejado de hacer hace mucho tiempo. Eso me dolió. No porque fuera mentira, sino porque tenía algo de verdad. Yo había estado ausente. No físicamente, estaba en la casa, dormía en la misma cama, pero sí emocionalmente. El trabajo, el estrés, la rutina, me había convertido en alguien que pagaba las cuentas y ponía la alarma y cumplía los compromisos familiares, pero que ya no preguntaba ¿cómo estás?, con ganas reales de escuchar la respuesta. Pero entender eso no justificaba lo que ella había hecho. Entender las causas no borra las consecuencias. Y la consecuencia era que durante 3 años yo había vivido en una ilusión. Le pregunté por el dinero, por los 80,000 pesos. Ahí sí vi algo que se parecía más a la vergüenza. Me dijo que le había ayudado a él con algunos gastos, que él había pasado por un momento difícil, que ella lo veía como su dinero, también porque ella contribuía al hogar. No le respondí nada a eso, no porque no tuviera qué decir, sino porque no quería gastar en ese momento la energía que me quedaba. Tenía un corazón intervenido quirúrgicamente. No iba a matarme por 80,000 pesos, aunque los reclamaría por otra vía. Al final de esa conversación, antes de que llegaran los niños de donde estaban, le dije lo único que me importaba decirle. No te voy a insultar, no voy a gritarte, no voy a hacer nada que me deshonre, pero este matrimonio se acabó. Y lo que sigue va a ser un proceso legal, ordenado y con las consecuencias que correspondan. Ella asintió. Y por primera vez en toda la conversación, lloró. Si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, alguien que sospeche pero que no se atreva a mirar de frente, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos, que otros han pasado por esto y han salido adelante, es lo único que hace falta para dar el primer paso. Y déjanos en los comentarios qué harías tú en una situación así. Nos encanta leer lo que piensan. El divorcio tardó casi 1 año en completarse. No fue sencillo, ni emocional, ni legalmente. Ella contrató su propio abogado. Hubo negociaciones sobre la casa, sobre los ahorros, sobre las cuentas. Armando fue fundamental. Con la documentación de las transferencias y los mensajes como respaldo, logramos que el juez tomara en cuenta el uso indebido del patrimonio conyugal. No recuperé todo, pero recuperé lo justo. La casa se vendió. Con mi parte compré un departamento más pequeño en la colonia Providencia, un 4º piso con una terraza pequeña donde pongo el café en las mañanas. Es silencioso. Es mío. Mis hijos lo manejaron cada uno a su manera. Mi hijo, el mayor, tardó meses en poder hablarle a su madre con normalidad. Sentía que había sido cómplice de algo al saber primero que ella, aunque no era así. Él simplemente no quiso mentirme. Mi hija demoró más en aceptar la realidad porque tenía una imagen muy fuerte de nosotros como familia. Hubo llanto, hubo terapia, hubo conversaciones difíciles a las 3 de la mañana por teléfono, pero los dos siguieron siendo mis hijos, y eso, en el inventario final de lo que perdí y lo que conservé, fue lo más importante. De ella supe, por referencias, que siguió con Rodrigo un tiempo, que después se separaron. No sé qué fue de él, ni me interesa saberlo. Lo que haga con su vida es asunto de ella, y ya no es mi peso. Lo que sí me costó más de lo que esperaba fue algo que nadie te advierte cuando te separas después de tantos años. El silencio. No el silencio del enojo, sino el silencio de la costumbre rota. Durante 22 años compartí espacios, conversaciones, rutinas con otra persona. De repente estás solo en un departamento escuchando el ruido del tráfico de Guadalajara a las 11 de la noche y te das cuenta de que tienes que aprender a estar contigo mismo de una manera que nunca aprendiste del todo. Tardé un tiempo en encontrarle la vuelta a eso. Retomé cosas que había dejado atrás, la lectura, que abandoné cuando los hijos eran pequeños y el trabajo se comió todo.
las caminatas largas por el parque Agua Azul, el café con amigos de la prepa que se habían ido diluyendo en el trajín de los años. Volví al médico con más disciplina, no solo por el corazón, sino por todo lo demás. Empecé a entender que cuidarme a mí mismo no era egoísmo, era la única manera de estar bien para los que me importaban. Hay algo que el infarto me enseñó que ningún libro, ninguna conversación, ningún consejo me hubiera podido dar de otra manera. Cuando el corazón se detiene, o está a punto de detenerse, el cerebro no piensa en el trabajo ni en las deudas ni en los conflictos pendientes. Piensa en las personas, en los rostros, en las conversaciones que quedaron a medias, en lo que uno quiso decir y nunca dijo. En los momentos que pasaron tan rápido que uno ni siquiera los vivió de verdad, porque siempre estaba pensando en el siguiente problema. Yo pensé en mis hijos, en el orgullo de verlos crecer, en los ratos en que los llevaba al parque cuando eran chicos y ellos se colgaban de mis brazos como si yo fuera inamovible, eterno. Pensé en mi madre, que murió hace 10 años y a quien no le dije suficientes veces cuánto la quería. Pensé en lo poco que había disfrutado de las cosas simples, una tarde de sol, un partido de fútbol, una cena sin prisa. No pensé en el matrimonio como un contrato que me habían roto. Pensé en los momentos reales que había vivido, los que sí fueron genuinos, aunque después yo no supiera toda la verdad sobre quién los compartía conmigo. Eso me costó entenderlo, que el dolor de la traición no borra los momentos reales que uno vivió. Que los años no fueron todos mentira, solo porque el final lo fuera, que uno puede reconocer el engaño, rechazarlo, separarse con dignidad y al mismo tiempo no negar que hubo cosas que valieron la pena. Esa contradicción es difícil de sostener, pero es la única honesta. Hoy tengo 55 años. El corazón late bien, controlado, con sus medicamentos y sus chequeos. Los hijos están bien. El departamento de la terraza es un lugar donde me gusta estar. Hay mañanas en que me levanto temprano, me preparo el café, salgo a la terraza y escucho los pájaros antes de que el ruido de la ciudad se lo trague todo, y en esos minutos siento algo que tardé mucho en reconocer como lo que es: paz. No es la paz de quien tiene todo resuelto, es la paz de quien ya no vive fingiendo, de quien no carga una mentira que no es la suya, de quien sabe exactamente lo que tiene y lo que perdió, y ha decidido que con lo que tiene es suficiente para seguir. A veces pienso en esa noche en el piso de la cocina, en los minutos que tardé en ser encontrado, en lo cerca que estuvo todo de terminar de otra manera. Y lo que siento no es amargura, aunque la hubo. Lo que siento es algo parecido a la gratitud por la segunda oportunidad, aunque haya llegado envuelta en una traición que no esperaba. Sobreviví al infarto. Eso es lo que importa. Lo que no sobrevivió era algo que, en el fondo, ya estaba muerto mucho antes de que yo lo supiera. Y a veces ni modo, así es la vida. Tienes que casi morirte para darte cuenta de que ya era hora de empezar a vivir de verdad.